la inmensa mayoría de los ciudadanos, los servicios públicos, estoy hablando de lo elemental, agua, luz, en algunos casos también teléfono. Ahora se puede afirmar sin temor a exagerar que el acceso a Internet es un servicio público fundamental. Hay otros servicios públicos que no parecen tan inmediatos y sin embargo, si no los tienes, te das cuenta de que la vida se transforma en un infierno. Por ejemplo, una vialidad que sea segura. Por ejemplo, algunos servicios como los bomberos, por ejemplo, ¿no? Sin esos servicios, tú te das cuenta cuando los requieres con determinada urgencia, bueno, que son fundamentales. Es como aquella cuña de decir que decía es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, estamos frente a esa situación, un país cuya clase política está desde hace muchísimos años enfrascada en el tema del poder, pero nadie utiliza ese poder para trabajar, para actuar en función de las necesidades de la mayoría. Para ellos el tema es llegar al poder o conservar el poder, no ejercer el poder en función de la gente. Bueno, y eso nos trae a un conjunto de situaciones como la que hemos vivido en distintas partes del país en las últimas 24 o 48 horas. Tenemos un ejemplo importante, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el servicio del agua potable en las zonas del este popular caraqueño. Estoy hablando concretamente de no solo de Petare, sino de esa zona que de Petare hacia arriba, de Petare por la vía de la carretera vieja Petare-Santa Lucía, todo lo que es la parroquia Mariches, implica en su cotidianidad, por ejemplo, algo que luego vimos todos fuimos testigos del reventón de la tubería matriz a la altura de El Encantado, pero pocos se preguntaron cómo eso afectaba parroquia arriba, ciudad hacia arriba, a otras localidades, por ejemplo, Petare, por ejemplo, Mariches. Tenemos en línea a Coralia García. Coralia García es dirigente vecinal, dirigente comunitaria de justamente esa parroquia, una de las más foráneas de Caracas, la parroquia Mariches. A ella le preguntamos, Coralia, exactamente cuál es la situación allá en Mariches con el tema del agua potable. Buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches, Chugo, gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en Mariches y en Petare Norte con el asunto, con el tema del agua, que siempre ha sido crítico? Sin embargo, en las últimas semanas o en los últimos días, a raíz del reventón que experimentó la tubería matriz allá en El Encantado. Cuéntanos. Bueno, Mariches, acuérdate que es el último municipio, la última parroquia del municipio Sucre, en la cual venimos por años pasando mucho trabajo con el agua. El agua tiene un ciclo que nos dice Hidrocapital que nos llega pero nunca llega. Ahorita en la frontera Paz Castillo, Mariche, tenemos unos sectores que desde Los Mangos hasta La Lagunita, el agua, tenemos más de 6 años sin agua por tubería. 6 años. Sí, en este intervalo que ponen el agua 1 hora, 2 horas, y entonces las tuberías rotas, y hay otras zonas de Mariche como Campo Alegre, La Lagunita, Chaguarama, Zumba, ahí muy difícil que llegue el agua. Ahorita compramos el agua por cisterna, bueno, tenemos años ya comprándola por cisterna, la cual nos cuesta 100 bolívares el pipote, $2.50. Se lo ponen a 40 porque nos lo cobran a 40 el dólar. Y bueno, imagínate las familias que son numerosas, se te va 12, 15, $20 en un tanque. El botellón de agua potable, porque hay que comprarlo por los niños, por salud, por uno mismo también, por los abuelos, por nuestros mayores que tenemos en casa. Una pimpina de agua te vale 54 bolívares, que dura una semana para 2 personas en una casa. Dios. Imagínate tú, Chugo, si hay una
hay un número de 6 personas en una casa, una familia, ¿cuántos pimpinas de agua se tiene que comprar? Entonces, esto es grave lo que estamos pasando. Y cuando llega el agua en Mariche, en los Javillos, en los Guayabitos, en la Oscurana, el agua se bota porque la tubería no está acondicionada. Tiene muchas tuberías rotas y entonces cuando tú vas pasando por la carretera nacional de Santa Lucía, el agua bota. Entonces eso es en Petare Norte, tú pasas y el ciclo de fechas patrias es de 3 días, del lunes a miércoles. Pero cuando se da el agua que se revienta el Tuy, el Encantado, no hay agua. Y hay familias que no tienen pipotes porque tienen su tubería directa. Y hay casas que pagan, hay familias que pagan el servicio de agua en Hidrocapital. Entonces, que tú reclamas y nadie te dice, nadie te da respuesta, show. Entonces, es una cuestión de que ya estamos como cansados de tanta inoperancia, de tanta negligencia del Estado hacia tantas familias numerosas que tenemos en la parroquia Mariche. Estamos conversando con Coralia García, dirigente comunitaria de la parroquia Mariche, la parroquia más foránea del municipio Sucre del estado Miranda, que como todos sabemos es parte de la región capital. Coralia, hay cosas que muchas veces otros vecinos de la misma Caracas no advierten, pero que quienes vivimos o trabajamos en los sectores populares, bueno, prácticamente es el pan nuestro de todos los días. Corrígeme tú si me equivoco, pero he visto en lugares tan disímiles como Antímano, como Nueva Caracas, en Catia, o allá mismo en Petare Norte, en Petare Central, arriba en José Félix Rivas, a personas, generalmente damas, que trabajan en oficinas o en casas de familia, incluso en instituciones públicas, y que se llevan en sus carteras, y a veces llevan morrales, pequeños morrales, con parte de la ropa para lavarla en los lavamanos del lugar donde trabajan. ¿Eso es correcto? ¿Has visto tú cosas como esas allá en donde vives, en donde trabajas? ¿Suele ocurrir ese tipo de situaciones? Y en la mañana, cuando tú agarras tu autobús a las 5 de la mañana, las mujeres que trabajan en casa de familia se llevan sus morrales para lavar la ropa a los muchachos en las casas de familia, en las oficinas. Yo cuando voy a pescar me llevo mi pimpinita de agua potable de 5 litros, me la traigo en la tarde cuando no tenemos el agua potable. Entonces eso pesa, porque el agua pesa. Entonces tú tienes que venir abrazando esa agua porque ese es oro. Entonces, bueno, la pones en un ladito, en la camioneta o en el autobús hasta que tú llegues a tu casa, que te puede durar esa agua 2 días porque es agua para tomar. Entonces, eso lo vemos a diario, La gente del Winche, que difícil que llegue el agua. La gente que vive en Zumba, parcelamiento abajo, ahí no hay transporte, la gente tiene que subir, esperar. Antes se trancaban las calles y bueno, dejaron de trancar porque bueno, eso nos ocasionaba muchos problemas. Teníamos que hacer transbordo, después se prestaba para pedir dinero para que pudieran pasar los carros. Eso tenemos años con eso. Gracias a Dios que bueno, esas trancas se eliminaron, pero seguimos con el problema de que el vital líquido no llega como debe ser en los ciclos que tiene que ser. En mi sector hoy nos dijeron, a mí me llamaron, mira que el agua la van a poner 6 horas. Y resulta que cuando vengo, no, nada. Aquí es la tubería lo que sale es aire. Y cuando llega el agua, llega sucísima. Entonces no ha llegado el agua. Entonces hacemos un llamado a Hidrocapital. De hecho, hace 3 años estuvimos en la sede en Sabana Grande, que nos iban a hacer una mesa de técnica de agua y nunca llegaron. Entonces vinieron, soldaron un tubo en la lagunita y nada, el agua brilla por San César, se achú. Estamos conversando, repito, con Coralia García, dirigente comunitaria de la parroquia en la parroquia Mariches.
Perdóname que te cambie el tema, pero hay que decir las cosas malas y también las cosas buenas, también los logros de la comunidad a través de sus luchas. Entiendo que en días pasados, en fecha muy reciente, esa cancha por la cual ha estado luchando la comunidad, por la cual ha estado peleando la comunidad, sobre todo los jóvenes y las mujeres, por fin se logró la rehabilitación de esa instalación deportiva allá en el sector Caballo Mocho, en el sector Caballo Mocho, correcto. Y entiendo que fue además con la participación de la empresa privada que se logró eso. Háblanos de ese logro, por favor. Eso se hace a raíz de una red de empoderamiento femenino que tenemos con una marca de refresco, una marca de una empresa privada. Hace 2 años ellos vinieron para acá a dar los talleres a las mujeres emprendedoras de la zona y bueno, tenían que hacer una labor social. Y bueno, aprovechamos y pedimos esa cancha, la cual está abandonada, tenía más de 12 años abandonada, y aprovechamos. Pues bueno, nos llegó el momento, eso lo hizo la misma comunidad con las emprendedoras de la red, y bueno, vino la empresa privada, mañana va a ser 8 días que se inauguró, y bueno, se pusieron portones para el cuidado, vinieron, pintaron hermosa la cancha, fue un logro, fue un logro de verdad que se hizo de la mano de la empresa privada y la comunidad y los jóvenes deportistas de la zona. Hicimos unos talleres para que aprendieran a pintar, cómo se tenía que tener el cuidado de la cancha. Muy bonito, esa labor fue muy bonita y de verdad que bueno, en esta parte estamos muy orgullosas de que la mujer se logró hacer esto y en este marco del mes de la mujer se logró inaugurar la cancha y estamos muy contentos por eso. Coralia, te felicito a las mujeres de esa red de empoderamiento femenino de las emprendedoras de la parroquia Mariches. Felicito también a la empresa privada que en el ejercicio de sus programas de responsabilidad social empresarial han tenido el buen tino de apuntar y de apoyar a la mujer en la comunidad, porque mujer que se apoya, se está apoyando a la familia, se está apoyando a toda la comunidad, así que es realmente importante eso, no hay ningún problema en mencionar, estamos hablando de la empresa FENSA, Coca-Cola FENSA, nuestra palabra, repito, de reconocimiento a esa iniciativa y por supuesto a toda la comunidad. Un gran abrazo, Coralia, buenas noches. Muchísimas gracias. Sigue con tu labor, que de verdad que esta es una ventana para hacer nuestras denuncias y porque necesitamos esa ventana para que se nos escuche. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. A ti. Era, repito, Coralia García. Ella es dirigente comunitaria en la parroquia Mariches, una de las parroquias más foráneas de la Gran Caracas, en este caso del municipio Sucre. Bueno, ustedes seguramente recordarán que el pasado viernes entrevistamos acá a Viviana Torres, dirigente comunitaria y lideresa política en Valera, Estado Trujillo. Ella nos decía que, bueno, pudimos hacer el contacto por pura casualidad debido a que no tenían electricidad. Nos relataba que había prácticamente apagones de 12 y de 14 horas diarios en el estado Trujillo. Después de esa información, que repito, fue el día viernes pasado, resulta que el lunes amanece en nuestra ciudad capital titulares de prensa donde aparece el gobernador de Trujillo diciendo que la culpa de los apagones en ese estado la tiene la derecha y que habían ocurrido supuestamente 4 atentados contra el sistema eléctrico a lo largo de los últimos días en esa entidad. Cosa muy curiosa, ¿no? Por cierto, tenía tiempo que un vocero oficial no salía dando excusas de esa naturaleza
Primero nos hablaron de una iguana que mordía los cables. Después nos hablaron de atentados del imperialismo y cosas por el estilo. Desafortunadamente llegó un momento en que hasta se cansaron de dar excusas y normalizaron la existencia de los apagones y los mega apagones, hasta que nuevamente el gobernador de Trujillo salió con esta tesis peregrina de los supuestos atentados, por supuesto, como siempre, sin dar prueba alguna de tales eventos terribles. Además de estos apagones de cada tanto tiempo en la entidad trujillana, a través de los medios locales nos hemos enterado de la situación gravísima que estamos viviendo, que están viviendo en el Zulia. Sugiero seguir la cuenta del colega Lenín Danieri, arroba Lenín Danieri, un periodista zuliano que ha dado un seguimiento cercano a toda esta situación. En el caso de Mérida, hemos tenido incluso intensas protestas en el interior del estado Mérida, en las muy humildes poblaciones rurales del interior del estado. Ha habido protestas, incluso protestas con fogatas, porque son nocturnas, porque es de noche cuando más sensible es la pérdida del fluido eléctrico, ¿no? En el caso de los Andes, en el caso de Mérida, en el caso de Maracaibo es a cualquier hora, porque con las altas temperaturas que están haciendo incluso en Caracas, es ciertamente complicado, es ciertamente complejo no tener aire acondicionado en Maracaibo. Así que bueno, tenemos esta situación en el Zulia. Repito, la cuenta que les sugiero que sigan para enterarse de lo que está ocurriendo allí es la cuenta de Lenín Danieri, arroba Lenín Danieri, periodista zuliano. Y en el caso de Mérida, sugiero que sigan la cuenta de Leonardo León, Leo León, arroba Leo León o arroba Leo Periodista. Es un legendario periodista merideño, fue jefe de prensa de la Universidad de los Andes, es una referencia fundamental en el periodismo de la ciudad de los caballeros, y él ha dado, repito, esa información sobre lo que está ocurriendo en el interior del estado. Para completar este cuadro de cuando falta electricidad o de cuando falta agua potable, es también importante destacar lo que ocurre cuando desafortunadamente las carencias económicas, las fallas de equipamiento o simplemente la falta de agua determina también que haya una sobreexigencia al recurso humano de otro servicio fundamental como es los efectivos bomberiles, el trabajo bomberil. Hay que decirlo con seriedad, estamos enfrentando una situación crítica con el incremento de las temperaturas en todo el país. Todos los reportes oficiales nos hablan de que la sequía va a ser muy intensa y estamos hablando, repito, prácticamente de todo el territorio nacional. En estas condiciones no es inusual que se produzcan incendios bien espontáneos o desgraciadamente provocados por manos criminales, que terminan afectando severamente tanto el ámbito urbano como las zonas despobladas. En ambos casos, tanto los bomberos urbanos como los bomberos forestales se ven, repito, sobreexigidos al no tener los recursos suficientes, recursos para su trabajo, para su movilización o simplemente agua. A veces no tienen ni agua con qué trabajar.
Les sugiero también que sigan la cuenta de nuestra colega Carmen Elisa Pecorelli, que ha dado información relevante sobre la situación de los recientes incendios en el estado Aragua. La tenemos en línea en este momento. Carmen Elisa, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia del centro, de la ciudad capital, cuál es la situación recientemente vivida allá en la capital aragüeña a propósito de los incendios. Te escuchamos. Bueno, fíjate, buenas noches. Precisamente han sido muchos los incendios que se han presentado en las últimas semanas, tanto forestales como de vegetación, en el estado de Aragua, en diversas zonas. Los bomberos incluso no se dan abasto con la cantidad de incendios forestales. Aunque no hay de manera oficial el pronunciamiento de alguna autoridad que hable con cifras de lo que se ha consumido a nivel del Parque Nacional Henry Pittier, la gobernadora del estado de Aragua, Karina Carpio, ha hecho de manera reiterada un llamado a la prevención, a los ciudadanos, a evitar en esta época de sequía incluso lanzar una colilla de cigarrillo y todo lo que ya sabemos que ha sido noticia anteriormente. Vocería como tal, hoy se pronunció Enrique García, quien es representante de la asociación Sembremos Todos, protectora del Parque Nacional Henry Pittier y del medio ambiente, y él manifestaba que gran cantidad de hectáreas se han consumido este último mes por estos incendios forestales que para él, a su juicio, están la mayoría provocados por la mano del hombre, ¿no? Situación que hace a un llamado de reflexión. Lo cierto del caso es que los incendios continúan, incluso algunos han provocado la suspensión del servicio eléctrico en zonas específicas porque han llegado a subestaciones o a lugares donde de alguna manera ha afectado esta situación. El calor cada vez es más fuerte y el tema de los incendios ha generado a su vez la proliferación de enfermedades respiratorias. Esto lo anunció la semana pasada el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, Ramón Rubio, y también pues hizo un llamado a las personas a no automedicarse y acudir rápidamente a un centro de salud. Es más o menos la información que tenemos sobre este tema. Carmen, te agradezco enormemente que nos hayas regalado esta información y además que nos hayas dado tu visión sobre lo que está ocurriendo en la entidad. Un gran abrazo, buenas noches. Feliz noche. Carmen Elisa Pecorelli, una destacadísima periodista venezolana que está destacada desde hace muchos años en el estado de Aragua y presta un gran servicio a la comunidad aragüeña y a todo el país al informarnos sobre lo que ocurre en esa importante región. Antes de concluir este primer segmento del programa, debo hacer dos referencias, una positiva y una desgraciadamente negativa y preocupante. Voy a referirme en primer lugar a esta circunstancia que no vacilo en calificar de preocupante, de ciertamente motivo de preocupación y de reflexión. Hoy el titular del Ministerio Público, el fiscal Tarek William Saab, publicó en horas de la mañana, a las 9:48 am de la mañana de hoy 12 de marzo, el siguiente post en su cuenta en la red social X, antes llamada Twitter. Dice así: ahora el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra Edison Arciniega por el delito de incitación al odio. Dicho sujeto, a través del uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales y otros medios de comunicación, difunde información falsa a través de la cual pretende causar zozobra y pánico en la comunidad. Justicia. Así dice, repito, el tweet, el mensaje, el post emitido por, repito, el titular del Ministerio Público. Nosotros no conocemos los detalles de este procedimiento, no podemos emitir opinión
sobre el fondo del mismo en consecuencia. Además, no somos exactamente abogados, ni mucho menos. Lo que sí debo decir como comunicador popular y como persona que en más de una ocasión ha tenido en este programa al sociólogo Edison Arciniegas como invitado. Él ha estado acá, como ha estado en muchos programas de otros medios. Él ha estado en programas en BTV, Canal 8, por ejemplo, el canal del Estado. Él ha estado en programas, por ejemplo, en Globovisión. Todos conocemos que es una planta afín en más de un sentido al gobierno nacional. Bueno, ha estado en muchos programas, ha estado en muchos espacios. No porque tenga un excelente aparato de relaciones públicas, no se trata de eso. Se trata de que Edison Arciniegas es un sociólogo especialista en planificación y experto en el tema agroalimentario, es decir, en el tema de la alimentación del ciudadano, que son temas de interés público, de relevante interés público. Y por eso, repito, en más de una ocasión ha estado invitado en este programa y en muchos otros, de diversos medios. ¿Qué llama la atención de este post del Ministerio Público? Voy a repetir su lectura para que ustedes se den cuenta de cuán delicada es la situación, o puede ser la situación. Dice así, repito la lectura. Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra Edison Arciniegas por el delito de incitación al odio. Dicho sujeto, a través del uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales y otros medios de comunicación, pregunto, ¿qué es exactamente uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales? ¿Qué organismo determina eso? ¿Cuál es el artículo de qué código que se violenta para poder determinar que eso que en opinión, repito, en opinión del Ministerio Público podría ser uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales? Existe un órgano nacional, un Estado Mayor de la opinión que permita ubicar qué opinión es lícita y cuál no, qué opinión es correcta, entre comillas, y cuál no. Existe entonces delito de opinión. Esto es un tema delicado, repito, más allá del nombre de Edison Arciniegas y más allá de este proceso en concreto. Luego nos dice este mismo post que a través de ese uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales y otros medios de comunicación, Edison Arciniegas difunde información falsa. Pregunto, ¿dónde está, ¿no?, el panel de expertos o el órgano científico o la data verificable que, al ser contrastada, permita definir como falsa o verdadera las informaciones, los datos, las informaciones suministradas por Edison Arciniegas? Finalmente está el tema de la presunción de cuál es la intención. Dice acá que se difunde información falsa a través de la cual pretende causar zozobra y pánico en la comunidad. Allí se está presumiendo la intención dolosa de generar zozobra y pánico, cuando, de acuerdo a la Constitución, hasta donde yo sé, ¿no?, la inocencia se presume y la culpa se prueba. Entonces, repito, aquí hay una situación que, más allá de la circunstancia del señor Edison Arciniegas, a quien, repito, muchas veces lo hemos escuchado en el Canal 8, en Globovisión, en muchos medios y aquí en este programa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un perfil curioso, ¿no?, como experto. Él es en realidad especialista y experto al mismo tiempo. Especialista porque ha estudiado la materia, repito, es sociólogo, especialista en planificación.
pero también es experto porque tiene una relación orgánica con los actores del medio agroalimentario. Entonces, esa doble condición de especialista y experto lo transforma en una voz calificada. Esto ocurrió hoy en la mañana, no hemos visto mayores reacciones, como no hemos visto, por cierto, mayores reacciones, por ejemplo, a propósito del señor que en Margarita grabó a Alex Saab en un aeropuerto, en un lugar público. Y por eso está preso, estuvo desaparecido una buena cantidad de tiempo y resulta que está preso, ¿no? Entonces, yo debo decirles que en esta materia, para mí no hay perseguidos célebres y perseguidos opacos, ¿no? Desconocidos, y unos no valen más ni menos que los otros. Yo creo que aquí hay una situación que merece ser ubicada y esclarecida. Esa es la primera nota que quería referir. Hay una segunda nota y esta es de carácter en medio de una tragedia, sin embargo es de carácter positivo por la reacción oportuna y humanitaria que han tenido factores del poder público sobre esto. Hace 5 horas, la colega Lauren Nicotra es sociólogo y es comunicadora, trabaja y vive en el estado de Barinas, pero su familia está acá en Caracas. Ella publicó en la red social X, antes llamada Twitter, la foto de una joven, de una mujer muy joven, casi una niña, y tenía la siguiente nota, ¿no? Ella es Pierina Maestriasi Nicotra, mi prima, falleció ayer en Quito. Su mamá, Alfina Nicotra, está gestionando papeles para repatriar su cuerpo. El consulado de Quito le aceptó los papeles, pero faltan sus antecedentes penales que deben ser apostillados. Si alguien puede ayudar en Cancillería, urgente. A mí primero me conmovió esto porque, bueno, conozco a Lauren Nicotra, me imagino los niveles de consternación que debe estar viviendo la familia, la tragedia que significa esto, y que para algo tan elemental como repatriar el cuerpo de esta joven, bueno, de repente haya todo este engorro burocrático, que le pidan los antecedentes penales a un fallecido y que además sean apostillados, trámite que generalmente dura hasta una semana o más, puede ser muy complejo. Por eso yo retuiteé, en realidad cité este post con la siguiente nota. Dije así: una familia pide auxilio humanitario. Necesitan agilizar el papeleo para repatriar el cadáver de su niña. Y cité Cancillería de Venezuela y el canciller Iván Gil pudieran hacer la diferencia. Bueno, debo informar con toda la seriedad del caso que poco tiempo después, casi de inmediato, el Departamento de Legalizaciones de la Cancillería se comunicó con la familia Nicotra, tranquilizaron a la madre y le dieron seguridades de que mañana, miércoles 13, se resolverá el trámite para repatriar el cadáver de la joven. Eso motivó el que yo emitiera un nuevo mensaje agradeciendo públicamente a la Cancillería y al canciller Iván Gil este gesto humanitario. Pero no se para allí la información. Luego recibí una llamada de la familia informándome que el funcionario jefe del Departamento de Legalizaciones de la Cancillería tuvo la amabilidad extrema de llamar de nuevo y decirles, vénganse de una vez que ya está listo. Los llamó antes de las 6 de la tarde y les dijo, vénganse de una vez que ya están listos sus documentos, vengan a retirarlos para que puedan proceder a la repatriación del cadáver de esta joven venezolana. Yo repito, así como se denuncia lo malo, hay que reconocer cuando hay conductas desde el poder que están en línea
con lo que es esa condición fundamental de servidores públicos. Los funcionarios no son dueños del país, son servidores del país. Por eso se les llama servidores públicos. Y yo quiero en este momento hacer público reconocimiento de lo que ha sido esta actuación correcta, humanitaria del personal de Cancillería. Mi palabra entonces de reconocimiento a él, a todo el personal de Cancillería y en especial al canciller Iván Gil. Cuando son las 8:36 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional. La historia de Venezuela. Este martes 19 de marzo, el gigante Rumbos les presenta Rumbo Electoral. De 10 a 12 del mediodía. Comentarios, análisis, perspectivas y todo el acontecer político nacional. Con la conducción de Elsa Siciliano. Venimos con una sorpresa, es que están invitados todos ustedes. Mario Villegas. Tenemos un grupo. Y Chugo Torrealba. Que por cierto, es electoral. Rumbo electoral, martes y jueves de 10 a 12 del mediodía. No se lo pierdan. Rumbo Electoral de 10 a 12 del mediodía. Rumbo Electoral por Radio Rumbo 670 AM y a través de Instagram y TikTok @Radio Rumbos 670 AM. ¡Gigante! Son las 8:39. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propatria, nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Posada Mansión Georgette, frente al mar. Tuyas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Felipe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Comparte en Semana Santa con tu familia. Conoce nuestras ofertas por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos por la cuenta @tu Posada Mansión Georgette. Son las 8:40. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música, servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Y continuamos con La fuerza es la unión. Regresamos a La fuerza es la unión y lo hacemos con una reflexión que se desprende de las realidades que cotejábamos en el segmento anterior cuando escuchamos los testimonios de Coralia García a propósito del tema del agua en Mariches, en Petare, cuando escuchamos sus palabras hablándonos de la inmensa cantidad de mujeres que en la mañana, en la madrugada, incluso salen
bajando de los jeeps, tomando el metro para dirigirse a sus trabajos en casas de familia o en oficinas, llevando en pequeños morralitos en sus carteras parte de la ropa que tienen que lavar porque viven en espacios urbanos que tienen 6 años sin agua potable. Repito, 6 años sin agua por tubería. Bueno, es ciertamente estremecedor. Cuando escuchamos a Carmen Elisa Pecorelli, la periodista Carmen Elisa Pecorelli, hablándonos de cómo en la que alguna vez llamamos la ciudad jardín de Venezuela, Maracay, está sitiada por incendios y nos dice, los bomberos no se dan abasto. Estamos hablando de otro servicio público fundamental. Cuando repasamos las cuentas en Twitter de Viviana Sabe Torres en Trujillo o de Lenín Danieri en Maracaibo o de Leo León en Mérida y nos encontramos las protestas por todas partes por las fallas en el servicio eléctrico, decimos, caramba, esto tiene que cambiar. Ahora, para que cambie, tiene que haber una fuerza social con expresión política y poder electoral que promueva ese cambio. La fuerza social existe, lo ha demostrado. Ahora, existe la expresión política y electoral de esa fuerza social lo suficientemente coherente como para construir una alternativa cierta que le devuelva a Venezuela la alternabilidad en el poder. Bueno, esa pregunta se la hacemos a un muy destacado analista político, una persona con larga experiencia en la organización y en la dirigencia política, una de las voces escuchadas con respeto y leídas con atención, que me refiero a el amigo Simón García, columnista en Tal Cual Digital y en otros medios electrónicos, y repito, una voz escuchada con muchísimo respeto. Simón, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes decir sobre este proceso que ya está en su recta final, en su cuenta regresiva, para definir si se logra inscribir a la candidata electa en primarias o si por el contrario habría que establecer una suerte de acuerdo político que permita un candidato por defecto, un bateador emergente? Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de acuerdo a tu visión de la situación? Buenas noches, te escuchamos. ¿Aló? 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 Tenemos un problema complejo en la línea. ¿Aló? Estamos intentando contactar a Simón García, experto en el tema político. Desafortunadamente, nos informan de producción, no ha sido posible contactarlo. Me comprometo con ustedes a tratar de obtener su aporte para la jornada de mañana. Permítanme adelantar entonces una reflexión a propósito de ese tema. Yo lo he dicho con claridad desde hace bastante tiempo, desde que se produjo la elección primaria el 22 de octubre. Yo tuve siempre severas dudas sobre ese mecanismo y tengo no pocas distancias con algunos de los candidatos que se presentaron a ese proceso. Una vez producida la consulta y una vez arrojada esa consulta, el contundente resultado que arrojó esa consulta, en primer lugar, tuvo una participación masiva muy importante. Y de eso yo soy testigo, no protagonista. Yo no formé parte del equipo de organización de la primaria, yo no formé parte de la comisión electoral, yo no fui hincha de ningún candidato, yo fui un ciudadano que sencillamente hizo un ejercicio o participó de un ejercicio de monitoreo de lo que ocurrió ese día 22 de octubre y de lo que ocurrió no por donde pasa la novia, no por las avenidas principales, sino cerro arriba, barrio adentro, allí
en todos los centros de votación que estaban detrás de la frontera marginal, allí estuvo el operativo de chequeo del radar de los barrios. Y lo que vimos, lo que descubrimos y lo que tuvimos el deber de comunicar es que la afluencia de gente fue masiva, sobre todo de gente del pueblo, de los sectores populares más precarizados desde el punto de vista económico, más deprimidos desde el punto de vista social. Eso fue lo que vimos y eso, por cierto, lo comunicamos en su oportunidad. Y el resultado del conteo de esos votos de ese pueblo fue también contundente. La señora María Corina Machado ganó 93-7. O sea, todos los candidatos juntos, todos los partidos juntos, todas las direcciones de los partidos de oposición, todos juntos, sacaron más o menos el 7% de los votos. Y María Corina Machado sacó el 93% de los votos. Más contundente imposible. A partir de ese momento yo dije, bueno, María Corina Machado, independientemente de cualquier diferencia anterior, es hoy la encarnación del deseo de cambio de la población venezolana. ¿Qué ocurrió después del 22 de octubre? Bueno, ocurrió que ese porcentaje de apoyo más bien creció porque el 22 de octubre hubo una primaria dentro de la oposición, pero lo que ocurrió a partir del 22 de octubre fue no dentro de la oposición, sino dentro del país. Y según todos los sondeos de opinión, todos, sobre todo en los sondeos de opinión que encarga y paga o realiza el mismo gobierno, el resultado es que María Corina Machado tiene un apoyo popular impresionantemente grande. Entonces, ¿cuál es la primera constatación que hay que hacer y la consecuencia de esa constatación? Bueno, que María Corina encarna ese sentimiento de cambio y que lo que hay que hacer es apoyar esa opción que luce como la más clara posibilidad de victoria. Ahora, se interpone un tema que es administrativo, que es burocrático, no es político, no es social, repito, es un tema administrativo y burocrático. El gobierno, ante una competidora que no es que es capaz eventualmente de ganarle, no, es que todos los números indican que le saca, bueno, que cuadruplica o quintuplica la intención de voto que tiene Nicolás Maduro. Entonces, en vez de competir con la señora, ¿no? En vez de darle al país razones para que no vote por María Corina, sino que vote por Nicolás Maduro, en vez de tratar de enamorar al país, ¿no? De por lo menos compactar su base, entonces recurren al expediente de la trampa leguleya, del recurso administrativo. Inventan de donde no existía una supuesta inhabilitación por 15 años y de esa manera intentan sacar del juego, repito, mediante una argucia leguleya, inconstitucional además, a María Corina Machado. ¿Qué es lo primero que se plantea? Bueno, hay que hacer la presión interna e internacional, la presión social y la presión de opinión pública a nivel internacional para lograr su habilitación. Bueno, y eso se ha hecho. Sobre todo lo ha hecho, lo ha encarnado, lo ha dirigido, lo ha protagonizado la propia candidata. Las movilizaciones que ha hecho María Corina Machado en todo el país, lo que hizo en el oriente venezolano, en Sucre, en Monagas, en Anzoátegui, lo que hizo en el sur, lo que hizo en Barinas recientemente, lo que hizo en Mérida, lo que hizo en Acarigua, son cosas realmente impresionantes, sobre todo porque son hechas sin la muleta del poder, más bien son hechas a pesar de los obstáculos que el poder ha puesto. Nadie puede dudar a estas alturas del evidente poder político y arrastre electoral de la candidatura de María Corina Machado. Pero una cosa es eso y otra cosa es el miedo del gobierno y su poder, repito, administrativo y leguleyo. Entonces resulta que, de acuerdo al cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral, 5-0, que eso no se nos olvide, 5-0,
el periodo de inscripción de candidaturas es del 21 al 25 de marzo. Hoy es 12 de marzo. Es decir, falta prácticamente nada. Es necesario entonces a estas alturas tomar decisiones. ¿Qué hacer en esta recta final para lograr que se habilite a María Corina Machado, que se produzca la inscripción, que es lo que debiera ser, por cierto, que es lo que debiera ocurrir, es lo que debiera ocurrir en ley, ¿ve? O en su defecto, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que el país que quiere cambio, el país que quiere apoyar a María Corina Machado, si eso no es posible, no deje de tener una opción electoral para participar y ganar? Y de esa manera entonces poder tener en el futuro inmediato elecciones que ciertamente sean competitivas y libres de verdad. Esa es la decisión, ese es el reto, ese es el compromiso que tienen las direcciones políticas en este país. Por eso decía yo antes en la presentación fallida que hicimos de Simón García, a quien lamentablemente no pudimos contactar. Es evidente que la fuerza social que quiere cambio en este país es ampliamente mayoritaria. La pregunta hoy es, ¿tendremos la dirigencia política con la suficiente madurez para darle al país que quiere cambio la opción electoral que merece y necesita? Esa opción electoral, por supuesto, en primera instancia debería ser María Corina Machado. Tendría que ser María Corina Machado porque se lo ganó. Se lo ganó con su temple, con su firmeza, con su resiedumbre, con su verticalidad. Se lo ganó. Pero, como tantas veces se ha dicho, no estamos en una situación democrática ordinaria. Y este no es, por cierto, este proceso no es una fiesta electoral, es una confrontación electoral. Entonces, no es de extrañar que, repito, el régimen, que se sabe minoritario, tremendamente minoritario, recurra a argucias administrativas y leguleyas para no confrontar con la candidata que obviamente se lo llevaría por el medio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos retiramos y le damos el campo libre para que ocurra lo mismo que pasó en el 2018, ¿no se acuerdan? En el 2018 hubo gente que dijo, no, nos abstenemos porque así deslegitimamos esa elección. Esa elección es inexistente. Y ahí tuvimos que calarnos 6 años más a Maduro. 6 años más. Estos terribles 6 años. Entonces repetimos la necedad del 2018. No, ¿verdad? Todo el mundo está de acuerdo en que no. O podemos incurrir en otra necedad. La necedad de la división. ¿Qué pasó, por el amor de Dios? En noviembre de 2021, ayer, ¿qué pasó? Se hicieron elecciones regionales. Y en esas elecciones regionales, el voto del PSUV fue poco. El voto de todas las expresiones opositoras fue mayoría. Pero esas expresiones opositoras estaban divididas. Sacamos votos suficientes para ganar 17 gobernaciones. 17 gobernaciones. Pero solamente ganamos 4. ¿Por qué? Porque la división de la oposición permitió que en todos esos otros estados, en los otros 20 estados, ¿no?, ganara el PSUV siendo minoría. Se le regaló. Se le regalaron esos estados. Vergüenza tendría que darle a esa dirigencia política. Estados tan importantes como Miranda, que debimos ganar, se lo regalaron al gobierno. Porque bueno, un candidato que no tenía vida, sin embargo se mantuvo hasta el final. Al final renunció cuando ya no había chance para endosarle sus votos a la opción que pudo haber sido ganadora. Y después el señor se anda por ahí todavía, diciendo que es dirigente. Pasó en Táchira, una entidad tan importante como Táchira, fronteriza, donde era vital que hubiera un gobierno como el de la señora Gómez, un gobierno democrático,
dándole cara al contrabando, dándole cara a la guerrilla colombiana, dándole cara a todas esas irregularidades que había ahí. Bueno, nada. Una orden desde Caracas. Le dijo a un señor, mira, sé candidato. No, que voy a sacar apenas 4 votos. Sé candidato, que esos 4 votos hacen falta para quitárselos a la gobernadora para que no vuelva a ganar. Y así, de esa manera, gracias a una orden desde los jefes de la oposición en Caracas, el señor Bernal es hoy gobernador de Táchira. Lo mismo pasó en Lara, ¿vale? En Lara inventaron una candidatura, no para ganar, porque no era posible que ganara, todo el mundo sabía que iba a perder. Pero podía evitar que Henry Falcón fuera gobernador. Bueno, y ahí tienen, pues el PSUV gobernando, ahí lo tienen. Entonces, repito, ¿vamos a repetir la necedad del 2018 con la abstención? ¿O vamos a repetir la estupidez del 2021 con la división? No, ¿verdad? No. Hay que producir una estrategia política que nos lleve o a llevar a la candidata electa en primarias, a María Corina Machado, porque se lo merece, porque se lo ganó. O si se impone la trampa leguleya del gobierno, vamos a producir un acuerdo político que haga posible que el país que quiere cambio tenga una opción electoral que llegue hasta las elecciones y que produzca la derrota electoral del gobierno, para que en algún momento pueda haber en el futuro elecciones realmente competitivas y entonces sí lleguemos como se debe llegar hasta el final. Ese es el tema. ¿Y cómo debe ser esa fórmula? Bueno, el país lo sabe. Esa fórmula tiene que tener, por un lado, el aval de la candidata, el aval de María Corina Machado, y por otro lado, el apoyo de los partidos que pueden postular y que tienen tarjeta para participar en la elección. Eso es lo que está en juego. Entonces, por el amor de Dios, no se sigan peleando. No sigan haciendo guerra sucia entre ustedes, señores de la dirigencia política opositora. Este no es el momento para que estén exhibiendo sus miserias. No, este es el momento de que tengan la madurez necesaria para producir ese acuerdo político que genere o que nuestra candidata electa en primarias sea en efecto nuestra banderada, o que tengamos una candidatura alternativa que tenga el aval de la candidata María Corina Machado y el respaldo de los partidos que pueden postular. Eso es lo que el país necesita. No estar pendientes ahorita, repito, de guerras sucias ni de enfrentamientos intestinos. Cuando son las 8:59 minutos, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado cerca de la Plaza Bolívar de Chacao, en la calle Páez. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.